Hola chicos, ¿ahí me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. Sí. Sí, profe, mira. Gracias. Tengo una duda antes de comenzar. ¿Ustedes tienen laboratorios? ¿De alguna materia? Con usted. No, con usted. Ajá, pero ¿de medicina? Nada más tenemos el de fisiología, que es con usted. Ok. Entonces de ninguna otra materia, ¿verdad? No, pero Ok. Gracias. Lo pregunto porque en teoría entramos el 28, ¿no? Pero yo soy responsable de los laboratorios. Entonces, todo el turno vespertino, todos los laboratorios son mi responsabilidad. Ustedes todavía no conocen la facultad, ¿verdad? Va. Lo pregunto porque ahorita nada más están por confirmarnos si sí vamos a estar presentes o se recorre todo. Ven que yo les dije que en fisiología se recorren los laboratorios hasta el final, porque ahorita se supone que estamos en foco amarillo, en Puebla. Entonces, nada más quería preguntar por el hecho de que si tenían más laboratorios, pues posiblemente sea complejo ir a la facultad. Pero supongo tienen clases en línea después de esta, ¿no? usted es la última. Entonces déjenme checar. Porque bueno, total, pues si tengo todas las áreas para mí solita, sí las puedo invitar, así que se armen los laboratorios los viernes. Nada más déjenme checar a ver qué nos dicen. Si van a ir más laboratorios, pues sí lo dejamos al final, ¿va? Pero era la duda. Empezamos. Recuerden que siempre que avanzamos tema, tengo que dar un pequeño recordatorio o introducción del por qué tenemos que ver ese tema. En algún momento alguien me decía, pero es que potencial de acción, ¿para qué o qué? ¿Dónde lo voy a ver o con qué me lo voy a comer? Bueno, el hecho de saber sobre potencial de acción, pues es una corriente eléctrica que se tiene que transportar a lo largo del tejido para generar una respuesta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tejidos son aquellos sobre los que se va a transportar? Y bueno, comenzamos con un poquito de neuroanatomía para recordar el por qué el potencial de acción es importante. Si ustedes ven en pantalla, pues esta imagen es de la Capilla Sixtina, está en Roma, ¿vale? Y se menciona, pues es el contacto, ¿no?, del padre y el hijo, pero esta parte nada más del padre, los anatomistas la toman como relación y referencia hacia la estructura del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central se conforma principalmente por el cerebro, ¿no? Cerebro, tallo mesencefálico y médula espinal. En el caso del cerebro, pues sabemos que tenemos diferentes estructuras, pero algo que es mucho más importante es que todas estas estructuras se comunican entre ellas mismas, ¿vale? Y entonces mencionamos, con respecto a la anatomía de estas estructuras que se comunican entre ellas mismas, pues es importante recordarte que dentro de los avances de la anatomía, pues tenemos el desarrollo de la anatomía comparada, que me dice, independientemente de que todos tengamos básicamente casi los mismos órganos, pues no todos tienen las mismas características, ¿vale? Y entonces comienza la anatomía comparada y la anatomía descriptiva. Además de ello, pues es importante recordarte que la fisiología y la embriología tienen mucho en común o en relación. ¿Por qué? La fisiología me habla de los procesos que se desarrollan en el cuerpo humano, pero la embriología me habla de qué tan desarrollados están esos tejidos que van a funcionar o que van a ejercer esos procesos. Ante ello, pues destacamos a Francia principalmente como el polo de la anatomía, porque en Francia se desarrollan muchos de los experimentos que nos permiten obtener características propias de la anatomía de los tejidos. Asimismo, tenemos como destacado a Bichat, y Bichat nos habla principalmente de las diferentes características de los elementos anatómicos que tenemos en el cuerpo humano, pero lo mejor de esto es que habla de cada uno de los tejidos, haciendo referencia a que cada tejido cuenta con una célula específica y que estas células pues se tienen que comunicar entre ellas sí o sí, y se van a comunicar a través de lo que conocemos como potenciales de acción. ¿Por qué? Porque son impulsos nerviosos que se pueden propagar a lo largo de las membranas celulares y que pueden desencadenar respuestas fisiológicas, ¿vale? Y entonces mencionamos, respecto a otros destacados para hablar un poquito de potencial de acción, pues tenemos a Bichat, que básicamente es quien nos habla de anatomía patológica y desarrolla la histología. Recordemos que en histología, pues es todo el estudio de tejidos. Y aparte del estudio de esos tejidos, pues todas las células que componen esos tejidos. Y recordemos, las células sí o sí
se van a comunicar a través de lo que conocemos como potenciales de acción o impulsos nerviosos. Tenemos además de ello que existen algunos otros autores que tratan de describir la comunicación neuronal desde otras ciencias, como sería el caso de Nietzsche, que nos dice que la metafísica habla de que los impulsos nerviosos pues no existen, sino que existen ciertas corrientes que se pueden manejar a lo largo de las neuronas y que básicamente implican a lo que se conoce como las ciencias positivas para la comunicación del cerebro. O por ejemplo a Gasset, que nos dice que básicamente la vida se maneja a través de dos sentidos, el biológico y el biográfico, y menciona que se desarrolla la nueva etapa del vitalismo, en el cual se trata de explicar que la comunicación neuronal pues básicamente se puede describir con base en la sociocultura que puede tener el paciente, es decir, que entre mayor desarrollo académico, pues puede existir una mayor comunicación neuronal, lo cual en la actualidad sabemos que no. Y Bergson, que nos habla principalmente de la diferencia entre ciencia y filosofía, que automáticamente algunos mencionaban que la comunicación neuronal no existía, sino que existían solo pensamientos, pero que no había una razón de generación en las neuronas, ¿vale? Eso por un lado. Si nos vamos ya un poquito más anatomistas, pues vamos a tener a Claude Bernard. A Claude Bernard ya lo habíamos visto en la historia de la fisiología y mencionábamos que era considerado como el padre de la medicina, ¿vale? Básicamente Claude Bernard desarrolla el libro de anatomía descriptiva y provee de diferentes terminologías, ya anteriormente habíamos hablado de algunas. Sin embargo, él menciona que independientemente de que conozcamos la anatomía de los diferentes órganos, es importante comprender las funciones de los mismos y no solamente se comprende a partir de saber la estructura. Ejemplo, nosotros hablamos del páncreas y sabemos que tiene células de Langerhans, pero el hecho de ver a las células y de ver al páncreas como una estructura total no nos habla de cómo se comunican estos. Entonces dice, independientemente de los tejidos que tú observas, habría que ver qué funciones tiene cada tejido y cómo es que se comunica entre ellos este tejido. Automáticamente Bernard también desarrolla el método científico que se aplica a la medicina para el desarrollo de práctica experimental, ¿vale? Más adelante tenemos a Magendie. Magendie, pues de igual manera habla sobre las investigaciones experimentales y es fundador de la fisiología experimental. Se menciona que Magendie hace principalmente todo tipo de prácticas con sistema nervioso central y los órganos de los sentidos, esto con la finalidad de ver cómo se comunican esas estructuras. El resultado que obtiene Magendie en sus experimentaciones es que la comunicación de órganos y demás tejidos, pues es a través de fibras nerviosas, las cuales comunican impulsos nerviosos. Y recordemos, un potencial de acción que se genera en una neurona, cuando se propaga a lo largo de fibras nerviosas, es denominado impulso nervioso, ¿vale? Y entonces finalmente tenemos a Gómez Ocaña, quien nos proporciona lo que conocemos como el libro de fisiología humana, en el cual ya describe a detalle cuál sería la activación y cómo se daría la activación de los diferentes órganos, ¿vale? Ya no les pregunté si podemos avanzar. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, para que nosotros hablamos de potencial de acción, tendríamos que hablar de electrofisiología, ¿no? Y de electrofisiología, pues como vemos a la neurona conduciendo estímulos eléctricos o, por ejemplo, la vía aferente, mencionamos que el principal exponente de la electrofisiología es Johannes Müller. Müller es el padre de la fisiología alemana, ¿se acuerdan? Y mencionamos, Müller, uno de sus principales aportes es la teoría de la energía específica de los nervios, en la cual nos describe cómo las fibras nerviosas son responsables de conducir estímulos eléctricos a lo largo de los diferentes tejidos. Aunado a ello, pues menciona que existe algo que se conoce como compendio de la fisiología. Básicamente, él menciona que para que nosotros podamos describir funciones del sistema fisiológico, pues tenemos que tener conceptos bioquímicos y conceptos de fisiología. Además de ello, pues ellos hablan de la teoría vertebral del cráneo, en el cual destacan principalmente observaciones embriológicas. ¿Qué observaciones embriológicas? Pues que nosotros tenemos un sistema nervioso central, que ese sistema nervioso central está en desarrollo y que básicamente podría proveer de información al tejido, ¿vale? Anatomía, química y otras ciencias se dice que se tienen que unir para dar una respuesta a los problemas fisiológicos que tenemos en el tejido. Básicamente, gracias a la electrofisiología, pues tenemos en la actualidad el desarrollo de electroneurograma, electromiograma, electrocardiograma, estimulación eléctrica transcraneal, ¿vale? Y automáticamente mencionamos, gracias a esta rama de la electrofisiología, pues también tenemos el desarrollo de otros
procedimientos o otros descubrimientos como sería el de Helmont. Recordamos a Helmont, lo mencionamos en la historia de la fisiología. Helmont nos habla de los impulsos nerviosos. Y Helmont dice, ¿existe actividad eléctrica a nivel muscular? Claro que sí, pero la describe de forma matemática, en la cual dice que existe un principio de conservación de la energía, que las fibras nerviosas conducen la energía eléctrica a lo largo del músculo, pero que además, si estas fibras nerviosas se lesionan, automáticamente esa energía se pierde. Tal es el caso que crea su primera obra, que habla de la conservación de la fuerza, en este caso la energía, a lo largo del sistema nervioso central, pero además habla también de la estructura del sistema nervioso de invertebrados, en los cuales destaca que las fibras nerviosas son las estructuras más importantes porque se encargan de transportar y conducir los impulsos nerviosos. Tal es el caso que en el año de 1866, pues desarrollan un manual de óptica fisiológica, en el cual se describe que la fibra óptica, la fibra nerviosa óptica, al recibir estímulos eléctricos, desencadena respuestas ópticas y automáticamente pues nos dice, toda fibra nerviosa va a depender de una célula. En este caso, las fibras nerviosas mencionamos que se comunican con las neuronas. Y entonces automáticamente Gottfried dice, para que yo pueda tener la propagación de un potencial de acción, yo necesito a la neurona, que es la que va a generar mi potencial, y a la fibra nerviosa, que es quien va a propagar ese potencial a lo largo de las diferentes estructuras, ¿vale? Y entonces mencionamos, recordando nuevamente a Raymond, ¿qué es lo que provee a la fisiología? Pues la electrofisiología. Dentro de los principales experimentos que él realiza, pues es el descubrimiento de corrientes de lesión. Él dice, cada que nosotros tenemos alguna lesión a nivel del músculo o a nivel de fibra nerviosa, en un electromiograma o en un electroneurograma se presentan oscilaciones negativas, ¿vale? En este caso, él lo realiza principalmente con electromiografía y dice, cuando yo registro el potencial de acción y cómo pasa a través de las fibras nerviosas, en un osciloscopio, que es este que van acá, es esta pantallita, registra los potenciales que se dan en el músculo. Automáticamente, en lugar de que el potencial sea positivo, baja la curva, sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, sube. Y dice, se están presentando potenciales negativos, lo cual me está indicando que la fibra nerviosa presenta un daño. ¿Qué daño? Ruptura parcial, ruptura total, ¿vale? Pero me está indicando que ese potencial se genera, pero no se propaga porque el potencial se va a picos negativos. Entonces, básicamente la electrofisiología permite detectar cómo se está propagando el potencial de acción en aquellas estructuras que están lesionadas. Básicamente nos habla también de las manifestaciones de electricidad animal y de los principios de conservación de la energía. Y maneja, la conservación de la energía va a depender de la presencia de mielina en las fibras nerviosas. Entre más mielina se tenga, mejor será la propagación de las fibras nerviosas. Y lo hemos visto en los pacientes diabéticos. ¿Qué pasa? Los pacientes diabéticos tienen desmielinización. ¿Cuál es la principal característica de los pacientes diabéticos? No perciben los estímulos de forma adecuada, ¿no? Y estoy hablando de un paciente diabético no controlado, ¿ok? Que automáticamente no controlado, ya tiene un estadio crónico, pues de repente se llega a pinchar o a picar la planta del pie y te dice, no sentí nada. Hasta que ya se ven los cambios de coloración en el tejido es como se da cuenta que existe una lesión, pero antes no lo percibió, ¿vale? Ahora, eso por hablar de electrofisiólogos, ¿no? De los más destacados, pero también es importante destacar a los anatomistas. Entre estos, uno de los más importantes es Gratiolet. Gratiolet nos habla principalmente del estudio filogenético del sistema nervioso central. Él nos dice, el sistema nervioso central tiene un desarrollo importante, pero además de ello tenemos que destacar que algunos lóbulos son específicos. Es decir, nos habla primero del desarrollo de las diferentes circunvoluciones a lo largo del cerebro y nos dice, ok, a lo largo del desarrollo de las etapas embrionarias, las circunvoluciones pueden ir aumentando, de tal manera que se menciona, cuando un cerebro está completamente maduro, presenta más de 27 circunvoluciones, ¿vale? Y de ahí, pues, se destaca lo que se conoce como el Tratado de Anatomía. Pero algo de lo más importante que provee Gratiol es que dice, a lo largo de toda la anatomía del cerebro, se puede destacar que la concentración neuronal permite una mayor comunicación y por ende, a mayor comunicación neuronal, mayor plasticidad. Y si tengo mayor plasticidad, pues existe como tal una mayor respuesta neurológica, ¿vale? Gratiole
refiere que a nivel del crecimiento de hemisferios siempre va a existir una deficiencia, es decir, uno de los hemisferios tiende a tener un mayor desarrollo que el lateral. No sé, en este caso podríamos mencionar que el lóbulo más trabajado, que sería el derecho, tiene un mayor desarrollo simétrico que el lóbulo izquierdo, que se trabaja poco, ¿no? O viceversa. Y asimismo menciona, a diferencia de los lóbulos, el lóbulo frontal se va a desarrollar de manera más rápida comparado con el desarrollo del parietal y el occipital. ¿Por qué? En el lóbulo frontal se contiene una mayor cantidad de células sensoriales, que mencionamos que son neuronas somatosensoriales. ¿Por qué? Porque mencionamos, el lóbulo frontal se encarga de percibir todos los estímulos somatosensoriales, gusto, olfato, tacto, visión, y una vez que percibe todos esos estímulos, genera una respuesta. Mencionamos que el lóbulo frontal se encarga de asociación de la información, ¿vale? Cuando asocia la información, básicamente mencionamos que el lóbulo frontal va a desencadenar una respuesta que pues sirve para desencadenar una respuesta motor. Es decir, el lóbulo frontal dice, ok, recibí 70 estímulos, pero de esos 70 estímulos, solo 3 son los más importantes y los que requieren una respuesta, ¿vale? ¿Podemos avanzar? ¿A quién más tenemos? A Rey, a Francois y a Gallis y Gaspar. En el caso de Rey, mencionamos que automáticamente idea diferentes estudios para poder verificar las características del cerebro. Sus estudios los hizo con alcohol y los hizo también con aplicación de solución salina. Se menciona que dentro de los experimentos el que más funciona es el de solución salina, ya que permite detectar, pues básicamente, cuáles son las estructuras con mayor concentración de neuronas somatosensoriales. En el caso de Francois, pues básicamente describe la laminización del córtex y menciona, a mayor laminización, pues estamos hablando de un cerebro adulto. A menor laminización estamos hablando de un cerebro neonatal. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la laminización? Entre mayor laminización exista, se menciona que existe una mayor concentración de neuronas, por lo tanto la comunicación puede ser mucho más constante en la estructura, ¿vale? Y si hablamos de Gall y de Gaspar, pues nos mencionan que estudian la sustancia gris del cerebro y que automáticamente la denominan como el órgano central que se encarga de controlar la actividad mental y la actividad de los sentidos. Y mencionamos, la sustancia gris está conformada principalmente por neuronas somatosensoriales. Si estas neuronas somatosensoriales se comunican entre sí, pues favorecen las respuestas a los diferentes sentidos y además de ello favorecen la actividad mental, ¿vale? A nivel cognitivo yo puedo tener una mejor respuesta siempre y cuando yo tenga una mayor concentración de sustancia gris. ¿Podemos avanzar? Ahora, ¿existen funciones específicas de las fibras nerviosas? Sí. Y para ello tenemos a 3 fisiólogos importantes. Por un lado tenemos a Weyer. En el caso de Weyer nos habla de la degeneración axonal y te dice, cada que una fibra nerviosa se daña, es importante recordarte que toda la estructura que está por debajo del sitio de lesión automáticamente se atrofia. Me voy a acercar un poquito para que veamos esta imagen. Y te dice, esa atrofia se denomina como degeneración weyeriana. Yo puedo tener un corte aquí, ¿vale? Y distal o por debajo del sitio de lesión se da una degeneración de la fibra nerviosa. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una lesión medular, se menciona que sí puede crecer el tejido nervioso 0.5 milímetros por día, pero en lo que aquí está creciendo justo en la zona de lesión, distal a la zona de lesión, yo estoy perdiendo el tejido. ¿Por qué? Porque este tejido ya no recibe impulsos eléctricos. Mencionamos, el impulso llega y en donde está la lesión se regresa. Otra vez baja y se regresa, baja y se regresa. De tal manera que esta zona que está por debajo de la lesión ya no recibe estímulos eléctricos. Y si no recibe estímulos eléctricos, ¿qué pasa? Automáticamente todo lo que no se usa se atrofia. Por eso siempre les pregunto para que utilicemos la sustancia gris. Si no la utilizamos, automáticamente mueren sus neuronas, ¿vale? Y entonces a eso le conozco como degeneración weyeriana. Cada que llega un paciente con lesión medular, si es una lesión medular completa, y si su pregunta es que va a volver a caminar, pues no, ¿vale? ¿Por qué? Porque automáticamente esa separación completa de la médula espinal, pues habría que ver de qué tamaño es. Si son más de 3 centímetros, difícilmente se recupera al 100%.
Cuando hablamos de motricidad, respecto a otras alteraciones, pues sin problema las tenemos. Pero motrizmente ya no hay recuperación y eso es de ley, ¿vale? Después tenemos a REMAC. REMAC habla de las fibras nerviosas amielínicas, ¿vale? Y a las fibras nerviosas amielínicas las conocemos también como fibras de REMAC. ¿Cuáles son las fibras amielínicas? Las fibras tipo C, las que conducen el dolor. Por eso se menciona que por qué cuando tienes, no sé, algún pinchazo, la respuesta es inmediata, no sé, llegan y vas caminando con los pies descalzos, te pinchas el pie, gritas, levantas el pie, te alejas del sitio de lesión, pero tienes una respuesta inmediata. No así cuando algo te está molestando y que existe una alteración de la mielina en el tejido. Ejemplo, el paciente diabético nuevamente. El paciente diabético tiende a caminar descalzo porque dice que siente una mayor frescura en las plantas de los pies. Pero el caminar descalzo pues hace que el paciente se pueda lesionar si existe algún tipo de superficie con objetos regados sobre esta y automáticamente se puede lesionar. ¿Y qué pasa? Las fibras de un paciente diabético ya son amielínicas, ya tienen pérdida de mielina y entonces automáticamente esas estructuras amielínicas pues van a conducir la información de forma muy lenta. Tal es el caso que el paciente se puede lesionar el pie el lunes y es viernes y el paciente sigue sin darse cuenta de la lesión porque no siente las sensaciones, ¿vale? A esas fibras amielínicas les conocemos como fibras de REMAC, ¿vale? En algún momento van a ver, ¿existe una lesión de las fibras de REMAC? Pues las fibras que conducen el dolor, que son las fibras tipo C, están lesionadas, por lo tanto, pues no existe sensación. Es lo que conocemos como analgesia, ¿vale? Y finalmente nos vamos a Ranvier. Ranvier nos habla de las interrupciones de mielina que existen a lo largo del axón, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Me voy a acercar tanto a la imagen, te voy a quitar tantito lo escrito. ¿Y qué pasa? Se menciona que las fibras nerviosas tienen mielina a todo su alrededor, ¿no? La mielina es esta, recubre la fibra nerviosa, ¿cierto? Mencionamos que la mielina es como un aislante de la fibra nerviosa, ¿no? Y entonces te dice, automáticamente vas a tener una neurona, aquí estaría el núcleo de la neurona, tienes el cono axonal, y del cono axonal, pues el axón que básicamente es todo este. Y te dice, ok, en el cono axonal se genera el potencial de acción. Ese potencial de acción tiene un voltaje, lo vamos a dejar con 100 de milivoltaje. Ese potencial de acción para que se pueda propagar a lo largo de una fibra nerviosa se va a propagar a través de lo que se conoce como conducción saltatoria, siempre y cuando tengamos mielina. ¿Qué hace la mielina y qué hacen los nodos de Ranvier? Los nodos de Ranvier son estos que ves en rojo. Los nodos de Ranvier son zonas descubiertas de mielina, ¿vale? Básicamente el nodo de Ranvier se vería así, no tiene mielina. Y te dice, a lo largo de la membrana de la fibra nerviosa que está desprovista de mielina, existen muchos canales y son canales voltaje dependientes, sodio, potasio, calcio y cloro, ¿cierto? Y Ranvier dice, ok, existen pequeños espacios a lo largo de la fibra nerviosa que no tienen mielina. ¿De qué sirven? Bueno, pues esos pequeños espacios que están descubiertos de mielina tienen a lo largo de su membrana canales. Entonces, ¿qué hace la corriente? La corriente mide 100 milivolts. La corriente lo que hace es que brinca porque está el nodo de mielina. La corriente sale en 100 milivolts y a lo largo de ese salto que está dando pierde energía. Entonces, cuando llega al nodo de Ranvier, llega en 80 milivolts. Como la corriente llega a despolarizar la membrana que se encuentra en esta estructura descubierta de mielina, ¿qué va a pasar? Activa los canales voltaje dependientes, ¿no? Sodio, potasio, calcio y cloro. Si los activa, ¿qué va a pasar? Comienza a salir sodio, potasio, calcio y cloro. Y en lugar de 80, vuelve a subir la corriente a 100 milivolts y otra vez brinca. De 80 milivolts pasa por el nodo de Ranvier y se convierte otra vez en 100. Llega en 80, pasa por el nodo de Ranvier, lo activa y se convierte otra vez en 100. De tal manera que si salen 100 milivolts, llegan 100 milivolts, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquella estructura nerviosa que está cubierta de mielina mantiene las características de mi potencial de acción, desde el inicio hasta el final. Si son mis 100 milivolts, van a llegar 100 milivolts. No así las fibras amielínicas. Aquí abajo ustedes ven una fibra amielínica y creo que la imagen es bastante clara, ¿no? Cuando hablamos de conducción saltatoria, un canguro que indica que la corriente se mantiene a lo largo de su propagación.
Pero cuando nosotros hablamos de una falta de mielina, ¿qué pasa? Salta el estímulo, dice, ok, pues está descubierta, no es que sea un nodito, toda está descubierta, entonces en lugar de brincar, la corriente se propaga a lo largo de la fibra nerviosa. Salen 100 milivolts, ¿no? Y dice, ok, como se están abriendo los canales, se abren y se cierran, pues automáticamente esa corriente va modificándose. Y se dice, conforme la corriente viaja a lo largo de la fibra, la membrana axonal, pues la corriente se pierde. De tal manera que si llegamos a un punto, la corriente llegaría en 20 milivolts, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando la fibra nerviosa tiene mielina, la corriente eléctrica se propaga de forma adecuada. Pero cuando la fibra nerviosa carece de mielina, la corriente eléctrica se pierde y por lo tanto se puede perder también la respuesta que se va a generar, en este caso la contracción, la respuesta glandular, lo que tengas que activar. ¿Queda claro? ¿Qué pasa con el paciente diabético? Repito, se pincha y no siente nada, ¿no? ¿Por qué? Porque sus fibras están desmielinizadas. Hay pacientes que te dicen, solo sentí como un piquete, pero pues ya pasó y seguí haciendo mis actividades. Pues sí, ese piquete es el primer estímulo, ya salieron 100 milivolts. Como se va propagando, pues es una propagación bien lenta. Entonces el paciente pues, te puede decir que está completamente bien. Ya cuando tú revisas tejido, ya ese tejido está completamente necrosado y ahí sí ya nos está hablando de la lesión que podríamos estar presentando en la estructura. ¿Vale? ¿Hasta aquí vas conmigo? Entonces tenemos tres principales: degeneración guayeriana, fibras de Remack, que son fibras amielínicas, y finalmente nodos de Rambier. ¿Qué pasó, Adrián? Sí, bueno, mencionó que cuando tenemos todas las fibras tenemos la fibra de mielina, es una conducción saltatoria. Y en el caso de abajo, en el que hay un desgaste en esa mielina, en ese recubrimiento, ¿cómo se le denomina? Es una conducción, espérame, si no transitoria. Gracias, profesor. ¿Por qué transitoria? Porque se dice que va a lo largo de la fibra nerviosa, no cambia su velocidad y va a depender del tipo de fibra. Si la fibra es una fibra lenta, pues el tránsito va a ser lenta. Si la fibra desmielinizada es una tipo alfa, pues el tránsito va a ser igual lento, pero va a depender de la velocidad que tiene esa fibra, ¿vale? ¿Sí queda claro? Vale, avanzamos. Sí, gracias. De nada. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a Turk, a Golgi y a Flesch. Fleshing ya también lo han visto en anatomía. En el caso de Turk, nos habla principalmente de la degeneración nerviosa. Turk nos dice que normalmente las lesiones de una fibra nerviosa van a ir en dirección hacia donde se propaga el potencial de acción. Es decir, si yo tengo estas fibras, me voy a acercar un poquito a la imagen. Me acerco a la imagen y te dice, si la fibra nerviosa conduce de arriba hacia abajo, normalmente la lesión de la fibra va a ir en la dirección en la que se conduce el estímulo eléctrico. Si yo estoy conduciendo de tálamo hacia inferior, pues entonces la lesión se va a propagar de superior a inferior, ¿vale? Siempre siguiendo la dirección de cómo se propaga el estímulo a lo largo de la fibra. Y entonces te dice, gracias a eso, pues se da la degeneración nerviosa. Entonces, la degeneración nerviosa, repito, siempre va a darse por debajo del sitio de lesión, en la misma dirección hacia donde se está propagando ese estímulo eléctrico, ¿vale? Nos vamos con Camilo Golgi. Mencionamos que el principal aporte que él hace, pues es la técnica de tinción que utiliza para describir las características de la neurona. Su técnica de tinción, pues es nitrato de plata, que básicamente lo utilizamos para facilitar el estudio de las células nerviosas, y mencionamos que básicamente describe toda la morfología de las células nerviosas. Mencionamos que tenemos neuronas biaxonales, tenemos anaxónicas, tenemos neuronas que se comunican por una vía axodendrítica, axosomática y axoaxónica, ¿vale? Y finalmente a Fleshing
Fleming nos habla de la vía piramidal, ¿vale? ¿Por qué tenemos que hablar de la vía piramidal? Recordemos que los potenciales de acción se propagan a lo largo de las vías sensitivas, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son esas vías sensitivas que propagan a ese potencial de acción? Las vías sensitivas son como cables eléctricos, van a llevar la corriente eléctrica. Si esas vías no están, pues esa corriente eléctrica no tiene a dónde llegar o no llega a su objetivo. En este caso, las dos vías principales que nosotros tenemos van a ser la vía piramidal y la vía extrapiramidal, ¿vale? Recordando un poco, lo voy a anotar. Mencionamos, la vía piramidal recibe el nombre de vía dorso lemnisco medial. ¿Qué quiere decir? Que la vía piramidal conduce los estímulos eléctricos por los cordones posteriores de la médula espinal. Ahora, ojo, ¿qué hacen los cordones posteriores de la médula espinal? ¿Quién me dice? Yo creo que alguna vez a alguien le ha pasado que están paraditos como si nada y alguien llega y los nalguea, ¿no? ¿No les ha pasado? Bueno, les va a pasar ahí en laboratorios cuando lleguen. Algo que era muy común, yo soy responsable del laboratorio, les decía, y cada que llegaban entre sus compañeros se nalgueaban. Entonces, estaban en entrada y se comienzan a nalguear. Vale. ¿Por qué les digo esto? La parte posterior de tu cuerpo, que es la espalda, las pompas, solo sienten los estímulos, ¿cierto? Te nalguean, te volteas, ya no hay nadie, pues no hay nadie a quien golpear, ¿no? Simplemente sentiste la sensación. Los cordones posteriores de la médula espinal solo perciben los estímulos, ¿vale? Sensitivos. Y recuerden, yo les había dado una mnemotecnia o una idea, tal vez un poco rara, pero nos ha ayudado mucho. Por la parte anterior del cuerpo, yo tengo las manos y los pies, ¿no? Las manos pueden hacer movimientos y los pies también. Entonces dice, los cordones anteriores de la médula espinal, como es anterior, como es la parte anterior de mi cuerpo, son motoras, ¿vale? Conducen información motora. Tengo las manos y los pies. Ah, sí, cierto. Entonces, si mis manos se mueven y mis pies también, los cordones anteriores de la médula espinal conducen información motora. En la parte posterior que tengo, la espalda, las pompas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Respondo? Pues no, porque la espalda no se mueve. Pero sí puedo sentir todos los estímulos que llegan a la zona, ¿no? Por lo tanto, los cordones posteriores de la médula espinal reciben estímulos sensoriales, ¿vale? Y generan respuesta o información sensorial. Tal es el caso que la vía piramidal, es la principal vía de información sensitiva en el cuerpo. ¿Vale? Y entonces, cada que llega algún estímulo a mi cuerpo, quien va a conducir ese estímulo hasta el cerebro son las vías posteriores de la médula espinal, ¿vale? Si te nalguean, si te empujan, lo que quieras que te hagan, automáticamente para que llegue a tu cerebro, lo va a conducir las vías posteriores de la médula espinal, ¿vale? Ahora, ¿por qué se conoce como dorso lemnisco medial? Dorso ya lo mencionamos, los cordones posteriores de la médula espinal, ¿cierto? Las astas posteriores. Lemnisco, mencionamos que el término lemnisco significa cruce, ¿vale? Y mencionamos que las vías, cuando llegan por debajo del tallo mesencefálico, generan un cruce. Esa es la causa por la cual cuando tú te dañas el hemisferio derecho, las lesiones están en el hemicuerpo izquierdo, ¿vale? Por este cruce de la información somatosensorial. ¿Sí queda claro? Entonces, el lemnisco es que cruza de derecho, cruza izquierdo, pero el cruce solo se da a nivel de las astas anteriores y posteriores de la médula espinal. Entonces, cruza la información y medial, porque se dice que inmediatamente de ese cruce sube hacia el tálamo. Me voy a acercar a esta imagen para que puedan ver de lo que estoy hablando. Entonces mencionamos, la vía asciende por los cordones posteriores, hace un lemnisco o decuación, que es cruce, ¿vale? Y la información asciende por la vía medial, es decir, cruzo y realmente subo hasta el tallo mesencefálico.
¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de cruzar la información somatosensorial, ¿no? Aquí lo estoy viendo, el cruce o decusación piramidal hace que la información ascienda al lado contrario del lóbulo cerebral. ¿Sí queda claro? Y entonces mencionamos, la vía piramidal es conocida como dorso lemnisco-medial y conduce única y exclusivamente toda la información somatosensorial, ¿vale? Y se dice que es una vía aferente. Aferente quiere decir de afuera hacia adentro. Todos los estímulos que yo reciba tienen que llegar al cerebro. ¿Cómo lo van a hacer? A través de una vía aferente. Esa vía aferente es que una vía piramidal, ¿vale? ¿Cuál sería la contraria? La vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal es la que conduce información motora. Y por lo tanto, ¿cuáles serían los cordones por los que conduce la información? Los anteriores. Los cordones anteriores, perfecto, ¿vale? Y entonces mencionamos, ¿qué otro nombre recibe la vía extrapiramidal? Bueno, la vía extrapiramidal va a recibir varios nombres. ¿Por qué? Porque la vía extrapiramidal se conforma de fascículos, ¿vale? ¿Cuáles son los fascículos que conforman a la vía extrapiramidal? Fascículo espinocerebeloso, fascículo mesencefálico o espinomesencefálico, fascículo espinomedular, fascículo anterolateral, ¿vale? Y fascículo espinotalámico. ¿Van de nuevo? Espinotalámico, espino mesencefálico, espino medular, anterolateral, y espino cerebral, ¿vale? Y también el fascículo lateral solito. Hay anterolateral y lateral. Y si se dan cuenta, tiene que ver, ¿no? Anterior, perdón, porque tiene toda la información motora. ¿Sí queda claro? Y entonces, ¿qué tipo de vía sería la extrapiramidal? Sería una vía eferente, que lleva la información de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque una vez que llega la respuesta sensitiva al cerebro, el cerebro tiene que mandar una respuesta motora. Como la manda es del cerebro hacia el músculo, entonces va de dentro hacia afuera. Ya hablamos de una eferencia. ¿Sí queda claro? Aferente de afuera hacia adentro, eferente de adentro hacia afuera. ¿Ya está? ¿Podemos avanzar? Ahí ya nos va a sacar. Ahorita que nos saque y regresamos, ¿vale? Nos salimos, ya nos va a sacar.